lo hablaron, qué sentido le daban en su momento, pues definitivamente llegamos con la cultura, perdón, civilización griega, ¿no? Ahí marcamos el inicio de nuestro estudio del derecho. Dice nuestra lectura que el origen de la palabra o el término norma surge del griego con la palabra nomos, N-O-M-O-S, nomos, que significaba que se entendía en ese momento como un instrumento de medida de la tierra. Creo que esta pequeña explicación le hicimos en su momento en Derecho 1, ¿no? El surgimiento del derecho. Pues acá, la palabra norma, entonces, repito, surge en su momento en la civilización griega. Lo llamaban, manejaban este concepto como nomos, que significaba en ese momento como un instrumento de medida. ¿Pero de qué medida? De la tierra. Eh, Digámoslo en otras palabras, el metro. ¿Cómo medían la distancia, el área, qué sé yo, ¿verdad? Y cantidad, pero referido pues al elemento tierra. Pero con el devenir histórico, ¿no? El de transcurso del tiempo, los mismos griegos eh, le dieron otro o ampliaron el sentido o el significado de esta palabra norma y le dieron como medida, es cierto, como medida, pero medir las acciones humanas. Quiere decir, eh, medir la conducta humana significa regular, ¿verdad? Regular la conducta del hombre, de la sociedad. En cuanto a su convivencia, pues, en sociedad, ¿verdad? En conglomerado social. Ya en ese sentido, como regla de medir la conducta humana, ya significa que le dieron categoría jurídica. Al regular conducta, definitivamente al quien hace mal uso o mal aplicación en ese sentido, ¿verdad? De su derecho establecido, derecho a la vivienda, derecho a la propiedad, derecho de trabajo, de explotación, qué sé yo, de la tierra, pues si alguien se intromete, violenta esa posesión, ese ejercicio del derecho, pues definitivamente hay un, una, digámosle, un resultado negativo, pues definitivamente la misma norma establece cómo se, eh, ¿cómo diga? Corregir, ¿verdad? O resarcir los daños causados. Los daños causados a la propiedad, ¿verdad? O incluso a la vida propia, a la vida misma del ser humano. Imagínense ustedes con un homicidio, ¿verdad? O algún robo, algún hurto, pues definitivamente, pues esto, el sujeto que comete esta violación a un derecho, pues definitivamente tendrá que ser, ¿verdad? Sujeto a una sanción. Y esto, entonces, se empezó a establecer esas tipos de normas, ¿verdad? Tipos de medidas, pues, ¿verdad? Para medir la conducta humana. Entonces, eh, es cuando decimos que esa norma que regula la conducta, pues se establece una sanción, ¿ya? Para hacer pagar, ¿verdad? El daño causado. Pero además de normas jurídicas propiamente, que lo que estamos desarrollando ahorita, ¿va? Las normas jurídicas, bien, está bien, lo dejamos claro, que son
una regla de medida, ¿verdad? O norma como una medida de la conducta humana, pues definitivamente se constituye en norma jurídica, porque hay un derecho, pero si alguien se aparece y se intromete en la vida, en la propiedad de otra persona, pues definitivamente violenta, ¿verdad? Y esa violencia de la conducta manifestada tiene que ser sancionada, ¿no? Muy bien, entonces eso ya es eh, categoría jurídica, que ya se regula una conducta, ya se sanciona una conducta. Frente a ese concepto de norma jurídica, también vale la pena traer a colación acá, recordando un poco nuestro análisis en Derecho 1, que hubo un momento que hablamos de otro tipo de normas, ¿se recuerdan ustedes? Normas religiosas, normas morales, normas de convencionalismo social. Bueno, que estos tipos de normas ya ha quedado claro, siento yo que ya no lo vamos a poder analizar en este momento, de todo ese conjunto de normas, ¿ya? Además de la religiosa, moral, etcétera, extraemos, tomamos en cuenta a partir de este momento las normas jurídicas para regular conducta humana. Y ahí ya vamos a quedar, ya van a haber intervenciones del Estado, la intervención del ejercicio de un poder, etcétera, de autoridades, de instituciones, etcétera, ¿no? Quienes van a elaborar, quienes van a generar las normas jurídicas. Muy bien. Una norma jurídica, entonces, en ese sentido, es una regla de conducta. Algo así como para definir algo. Una norma jurídica es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo para regular la conducta humana y por medio de prescripciones, la prescripción, decimos, de lo que establece la ley, ¿eh? La autorización, facultades que dan a través de las normas de hacer o no hacer, ¿verdad? Y luego, o sea, de no hacer, la prohibición aparece entonces en el contenido de una norma de conducta humana, prescripciones, autorización o prohibición. Tres aspectos aparecerán en el contenido de toda norma jurídica. Ejemplo, vamos a poner ya un ejemplo para comprender esto. En nuestra legislación están las leyes, ¿no?, vigentes. Hay una ley que prohíbe fumar, por ejemplo, en un espacio público cerrado, digámosle en un hospital, en una escuela, un centro de negocio, ¿va? El sector privado, sedes de trabajo, bueno, etcétera. Estas normas, esta es una norma jurídica, ¿va?, que regula una conducta que prescribe, pues, ¿no?, que está prohibido fumar en área, no está autorizado de fumar en un área especial, prohíbe, ¿ya?, actuar de esa manera, fumando. Que fuma en un lugar prohibido establecido por la ley, pues definitivamente el sujeto o persona que manifestó la conducta negativa será objeto de una sanción de esa conducta manifestada. Lo repetimos, que toda norma jurídica es una regla de conducta dictada o promulgada por un poder legítimo
Al decir esto, jóvenes, en toda sociedad humana organizada, ¿va?, bajo un régimen de legalidad, digámosle, pues existen poderes. En nuestro caso, en nuestro sistema jurídico, está el poder legislativo, ¿no?, que es la autoridad legitimada por ley, quien emite las leyes. Él está autorizado, pues, por la ley, ¿verdad? Está autorizado por la sociedad o el pueblo para que emita leyes para regular la conducta humana. Ya aparecen aquí entonces en la elaboración de una norma de conducta que solamente dijimos que es una norma que regula una conducta humana. Muy bien, pero hay que ver también de dónde surgen esas normas jurídicas. Tiene que haber una organización o institución legitimada, ¿va?, con autorización para elaborar normas jurídicas. ¿Mm? En este caso ya interviene el poder legislativo en el caso nuestro. El ejemplo de la ley que mencioné es una ley, en nuestro caso, fue emitida en su momento por el Congreso de la República. Muy bien. Para seguir profundizando un poquito del análisis sobre la norma jurídica, hay un filósofo del derecho que, por cierto, dicen que es guatemalteco porque nació en Guatemala. Creo que ustedes tal vez ya han escuchado ya. Él se llama Luis Recasens Siches. Es europeo, ¿verdad? Pero nació aquí en Guatemala. Existe, incluso se formó en la Universidad de San Carlos. Él dice al respecto, jóvenes, de la norma jurídica, que el fin, dice él, que el fin de una norma jurídica consiste en lograr que sus sujetos, o sea, el destinatario, la persona o las personas a quien va dirigida una norma, cumplan o realicen la conducta que aparece como ordenada o mandada. Por ejemplo, una norma indica que respeten la vida e integridad física de la persona. Él dice del prójimo, del ser humano. Hay que respetar la vida. Bien, eso en nosotros está establecido o recogido desde la Constitución Política de la República. Que respeten la autonomía y libertad lícita de los demás, es decir, el ejercicio de la voluntad, el ejercicio de la expresión del pensamiento, ¿no? Esto está recogido en las normas, pues nadie puede limitar a otra persona a que no hable, ¿verdad?, a que exprese su sentir, que argumente, ¿verdad?, sus pensamientos acerca de un fenómeno social, de un fenómeno natural, ¿verdad? Es decir, la persona como ser humano tiene esa voluntad, y esa voluntad innata en la persona, en la ley se le denomina autonomía de la voluntad. Es libre absolutamente para desenvolverse, para manifestarse, ¿va?, para expresarse en la vida humana. Nadie puede limitarse en ese sentido. A veces otras expresiones en las leyes, que no se apoderen de los bienes ajenos, que cumplan los contratos que han consentido, que paguen sus impuestos legítimamente establecidos, entre otros o varios ejemplos que pudiéramos hacer. Es decir, la persona como sujeto de derecho observa y cumple el, el contenido de una norma jurídica, pues definitivamente tiene toda la libertad de no ser dañada, lesionada en sus derechos de poseer
bienes, decíamos nosotros, de contar con capacidad de negocio, ¿no? Y celebre sus contratos de una compraventa, de arrendamiento, qué sé yo, pues que se cumpla el contenido de ese contrato, de ese negocio jurídico realizado, porque fue producto de la declaración de la voluntad y que ya sabemos que la voluntad es una manifestación, ¿verdad? Muy, muy especial eh, de la persona, un ser humano. Es decir, pues, lograr que la realización de esas conductas legales, al decir conductas legales, porque son las que ya están establecidas en ley, están indicadas en la ley, están escritas en una ley. Y este es precisamente el fin que inspira la elaboración de las normas del derecho positivo. Al decir esto, jóvenes, ese es el sentido de una o de varias leyes, que todo está por escrito, ¿no? Que todo está establecido por escrito y que en su conjunto integran el derecho positivo. Nuestro sistema, ya ha quedado claro, nosotros nos regimos bajo el imperio del derecho positivo. Al decir imperio, bajo ¿qué? La, la, la existencia del cúmulo de leyes que regula la conducta humana en Guatemala. ¿verdad? Nadie puede actuar por sí solo, sino que hay que observar la ley. Hay que cumplir con las leyes. Eh, Otro ejemplo se me viene a mí, un concreto, una ley, pero que acabamos de mencionar, estos conceptos podemos concretizar con una ley, la ley del pago del impuesto de circulación de vehículos. Es decir, el que posee un vehículo tiene el deber, mejor dicho, de pagar un impuesto, ¿no? Al poder, para poder circular un vehículo. Ese es un deber. Si nosotros cumplimos con el pago, estamos observando el contenido de la norma jurídica. Ahora, si dejamos de pagar, de cumplir, mejor dicho, con la ley, y por cierto, jóvenes, en estos días termina la, 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 la obligación, ¿verdad? O el tiempo del deber de pagar el impuesto, ¿no? A finales de este mes de julio. Pues el que no paga ya será sancionado, ¿eh? Su conducta. Con cuidado ahí circular, porque caerá la autoridad obligándolo a uno a pagar y con una sanción que sería una multa, ¿no? O bien eh, le limiten a uno sin licencia, ¿no? Ya no podrá uno circular en ese sentido. Bueno, en ese sentido, la norma o las normas jurídicas constituyen proposiciones. Señala en líneas generales, si se quiere decir, eh, proposiciones, es decir, cómo debe actuar quien posee, quien tiene, pues deberá cumplir con un deber determinado o señalado en la misma norma. Que no, una norma jurídica en este sentido no expresa o manifiesta verdades o juicios lógicos y relativos al mundo del ser, sino que proposiciones del deber ser. Es decir, en una norma jurídica, nosotros jóvenes no vamos a encontrar, por ejemplo, la definición que es
impuesto de la circulación de vehículos, ¿no? Es un concepto. No, la ley no nos define, sino que la ley establece de manera directa, ¿va?, que el que posee vehículos existe la obligación de pagar el impuesto de circulación a cada año, ¿no? Eso definitivamente, y en ese sentido, la norma o las normas generalmente establecen la obligación. El derecho de poseer vehículo, muy bien, pero para ello hay que contar con autorización, ¿ya?, del poder, de la autoridad, a través con la tarjetita de circulación de vehículo. Y para que tenga vigencia ese derecho, hay que cumplir. ¿Sí? Debe ser pagada el impuesto para que usted pueda circular libremente su vehículo durante un tiempo, ¿no? Eso es lo que quiere decir con esto. Las normas constituyen proposiciones, ¿sabes? Tiene derecho de poseer vehículo. Para ello, debe contar con licencia de conducir. Y para que tenga vigencia ese derecho, debe pagar un impuesto especial que se llama de circulación de vehículos, ¿no?, en determinado tiempo. Debe ser. Y así debe ser, porque si no, hay una sanción. Bueno, o sea que como que hay fuerza, ¿verdad? Aparece ahí el sentido de fuerza que le obliga a usted a pagar el impuesto. Se acostumbra a conceptualizar o a hablar, ¿verdad?, a la norma como mandato o imperativos. Manda, ¿va?, una norma, en el ejemplo que hemos manifestado, manda, ordena, impone, ¿va?, por la fuerza de cumplir con esa norma. Pues, y por supuesto, va dirigido a personas como sujetos de derecho, poseedores de vehículos, no a todos, que no todos poseen vehículos, pero va dirigido. El destinatario en esa norma tiene que solamente deben ser o deberán ser los propietarios, los que circulan vehículos en un espacio. En este sentido, indicamos, ¿va?, que viene siendo una concepción de norma jurídica imperativa. Impone, pues, ¿ya? O sea que en el derecho, en ese sentido, hay una imposición, hay un deber. El que no cumple será objeto de una sanción. De esta manera podemos decir que el juicio normativo es el enunciado, ¿eh?, expresa uno o varios deberes, de cuya actualización depende que se realicen ciertos supuestos que la misma norma establece. Que toda norma tiene que ser clara, porque si no genera confusión, genera lagunas, que esto lo vimos un poco en Derecho 1, lagunas o vacíos legales. Es, jóvenes, usual que una norma jurídica no se encuentra integrada en una sola disposición. Es decir, ¿qué quiero decir con ello? Una norma jurídica que dijimos que es para regular conducta o que regula conducta, muy bien, pero muchas veces una conducta humana que para desarrollarla, ¿va?, una conducta humana, por ejemplo, contraer matrimonios.
Contraer matrimonio civil. Es una proposición, ¿verdad? O una disposición establecida como derecho. Pero hay que ver otros elementos. O si se quiere más sencillo, hay que ver otros requisitos, ¿no?, para contraer matrimonio. A ver, el matrimonio está establecido en una ley especial, que es el Código Civil. ¿Sí? Código Civil. Toda persona tiene derecho de contraer matrimonio civil. ¿Y qué significa el matrimonio civil? La unión de un hombre y una mujer, etcétera, ¿no? Pero para llegar a eso hay que observar si la persona o los dos tienen capacidad, digamos. A ver, ¿qué piensan ustedes? Que para contraer matrimonio civil hay requisitos, ¿no? Yo no sé si ustedes ya están casados, pero ¿qué requisito legal debe demostrar una persona para poder contraer matrimonio civil? No estar casado, licenciado. Bueno, pongamos de acuerdo. ¿Quién me habló primero? Le pregunto. Lorena. Ajá. ¿Qué Sí, un certificado de soltería. Certificado de soltería. Bueno, está bien. Ajá. Y lo que es el DPI. Ah, perfecto. Que sería uno de los documentos. Muy bien. Certificado de soltería y su documento de identificación personal, dijo Lorena. Paula Barrientos, que también había pedido la palabra. Yo también iba a mencionar lo de que no estuviese casada la persona. Si no está casada. Que sea soltero, ajá. Ajá. Muy bien. No sé si hay Wendy, puede intervenir. Giovanni. Buenas tardes, también el certificado médico de buena salud. Ajá, muy bien. Esos son requisitos pero hay un requisito. Y el certificado de nacimiento. Certificado de nacimiento, muy bien. Ese es fundamental. Pero hay un requisito. Giovanni Sebastián Cus ha pedido la palabra. Dígame. Sí, el certificado médico y también el certificado de soltería, digamos. Sí, ya dijeron. Lorena lo mencionó. Muy bien, gracias. Hay... ¿Boleta de ornato? Bueno, recuerde que eso está expulsado en nuestro sistema. Fíjese, Dulce. Sí, perdón, licenciado, uno de los requisitos es que sea mayor de 18 años. Perfecto, Giovanni. Ahí quería yo llegar. Fíjense ustedes, todos les agradezco los requisitos. Ustedes van a ser buenas notarias y buenos notarios, ¿no? Y además de abogados. Muy bien. Giovanni Sebastián mencionó algo fundamental, jóvenes, para demostrar dos instituciones de carácter civil. Después sale por la argumentación teórica que estamos haciendo acerca de la norma y de la integración de la norma. A veces un derecho para fundamentar o para desarrollar ese derecho, tenemos que aplicar 1, 2, 3, hasta 4 leyes para obtener las normas jurídicas adecuadas para desarrollar ese derecho de contraer matrimonio civil. Y el requisito fundamental de carácter legal, Giovanni, y para todos ustedes, es ser mayor de edad. Y para llegar a ser mayor de edad, los 18 años, ¿sí? Y demostrar documentalmente
de que yo ya tengo 18 años y por lo tanto soy ciudadano, me inscribo en RENAP y obtengo el DPI. Lorena mencionó su DPI, perfecto, pero ese requisito del DPI es consecuencia de que él es mayor de edad, ¿no? Perfecto. Ahora, hay dos aspectos sustantivos, jóvenes, para poder llevar a cabo el matrimonio. Si el varón llega con ustedes, tiene 17 años, ¿vale? Le falta 5 meses para cumplir los 18 años. Ustedes de inmediato, no podemos llevar a cabo su celebración, no podemos realizar ese acto jurídico porque no es ciudadano todavía. Fundamentalmente, aún no tiene capacidad de ejercicio. ¿Sí? Es incapaz entonces, ¿verdad? De declarar su voluntad en ese sentido de contraer matrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra observación que quiero hacer. Para poder desarrollar un derecho, este ejemplo que estoy diciendo, ¿en qué ley encontramos nosotros para ver que si es ya mayor de edad? En el mismo Código Civil, definitivamente. Pero otro artículo. Estamos en otro artículo de la misma ley. Pero en otros casos tenemos que buscar otra norma relacionada con el ejercicio del derecho. En otra ley, otra norma. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por eso decía yo que para poder desarrollar desarrollar o poner en práctica un derecho, hay a veces necesidad de buscar su sustento, su base en un conjunto de normas, ya sea de la misma ley o de otras leyes. Entonces, para cumplir un supuesto o hipótesis, ¿verdad?, que es el matrimonio, hay que sustentar con varias normas. Ya vimos en este momento, el derecho de matrimonio está establecido como derecho subjetivo, ¿verdad? Y bien, está el matrimonio, pero para ponerlo en práctica, un sujeto de derecho tiene que demostrar otros requisitos. Y esos requisitos los tendremos que buscar el sustento en otras normas. Fundamentalmente, la mayoría de edad. En el caso está establecido en el mismo Código Civil, pero otra norma, otro artículo pueda. Muy bien. Los requisitos que dijeron las compañeritas, de pedir DPI, constancia médica, constancia de soltería. Pues bien, eso está establecido en otra norma, ¿no? Ya sea en el mismo Código Civil o en otra ley. ¿Estamos? O sea que, jóvenes, por eso decíamos que es usual que aparezcan en una realidad que una norma jurídica relacionada en este caso del matrimonio, para su pleno cumplimiento o desarrollo, no se encuentra integrada en una sola disposición o un solo artículo.
No sé si ustedes tienen la posibilidad de buscar. Yo les pedí, ya les pedí el Código Civil, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes tiene el Código Civil ahí a la mano? Sí, licenciado. Bueno, Luis Pedro, usted puede leernos. Ustedes no están familiarizados, pero fíjense que ya estamos tocando, digamos, el Código Civil para que cuando el año entrante, Civil 1, ustedes van a tomar esta parte. Y yo quisiera, si todos tienen el Código Civil, enhorabuena, si no, anoten el artículo, para que los que se quieran casar ya en estos días o en proyecto. El artículo 78 prescribe el matrimonio como institución social. Este artículo, Luis Pedro, ¿usted puede leernos el artículo 78? Sí, licenciado. Ah, Artículo sí, por favor. 78. Ajá. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ya. Muy bien, gracias. Ahí está la disposición, ¿no? ¿Qué significa el matrimonio? ¿Qué conlleva el matrimonio? ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿No? Lo ponen en práctica, en primer lugar, un hombre y una mujer, con el fin o el ánimo de procrear, etcétera, y etcétera. Hasta ahí está. Ahora, ¿qué derechos y obligaciones nacen del matrimonio? No está indicado, señalado, ¿verdad? O no está prescrito en el artículo 78. Esos derechos y obligaciones están establecidos en otras normas y qué bueno, en el mismo Código Civil, o sea, lo tenemos en la mano ahorita. No sé si voy a seguir molestando a Luis Pedro o hay otro por ahí que tenga el Código Civil en la mano. Si no, Luis Pedro, le voy a molestar. Ya que usted tiene la ley, veamos otro u otros artículos relacionados con la institución del matrimonio. Sí, licenciado. No sé qué artículos. Va, muchas gracias, aquí va. Fíjense ustedes, aquí está el epígrafe. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. Artículo 108, Luis Pedro, solo voy a indicar los artículos 108, 109, 110, 111 y 112. Fíjense ustedes. Sería el párrafo número 4, ¿verdad, licenciado? ¿Cuál? Dice párrafo 4, deberes y derechos que nacen del matrimonio. Y ahí se desglosan todos los que está pidiendo. Sí, ¿verdad? sí, párrafo cuarto, muy bien, muchas gracias. Artículo 108 del mismo Código Civil. Aquí estamos estableciendo, ¿no? Que para desarrollar de esta manera plenamente el derecho de contraer matrimonio civil, muy bien, ya ubicamos su sustento legal en el artículo 78. Pero de esta institución social nacen derechos y deberes. ¿Y qué es lo que está recogido en el mismo Código Civil? Solo que allá en el artículo 108 y 109. Solo leamos un artículo, Luis Pedro, por favor, el artículo 108. Artículo 108. Apellido de la mujer casada. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Muchas gracias. O sea, el primer derecho de la mujer casada, derecho, no deber, ¿verdad? Que al contraer matrimonio y firmar ese acta,
jóvenes ya le asiste el derecho de agregar, según leímos, el apellido o el primer apellido del esposo. Por eso es que en la vida cotidiana escuchamos y vemos muchas esposas, después de su nombre y apellidos maternos, paternos, ¿no? Agrega el apellido del esposo, señora D. ¿Verdad? Señora D. Pero yo solo pongo esto como ejemplo, que para desarrollar plenamente un derecho hay que sustentar en varias normas, ¿no? Hay casos que solamente una norma especial o específica arranca y desarrolla plenamente un derecho. Fíjense, eso hablando del matrimonio. Entonces ya les referí pues que es usual ver que en una realidad, en una norma jurídica, no se encuentra integrada en una sola disposición su contenido. Por el contrario, se encuentran contenidas en varios fragmentos, dice la doctrina, conexos o varios textos para elaborar una norma. Hay otro ejemplo, que para llevar a cabo el ejercicio de un derecho en este sentido, hablar de compra-venta, de compra-venta, de un vehículo o de una casa, dejémonos más concreto, de una casa. El caso les formulo y piensen ustedes y argumenten para sacar ahí o extraer ahí dos conceptos fundamentales que ya vimos con el matrimonio. A ver, una persona, un joven mejor dicho, de 17 años, tiene el deseo de comprar un terreno. Cuenta con dinero suficiente, capaz, goza de suficientes posibilidades de comprar. La pregunta es, este joven de 17 años puede comprar la casa por sí solo? No por ser menor de edad. Muy bien, Luis Pedro. Gracias. Muy bien, Luis Pedro. Entonces, por ser menor de edad, ¿qué es lo que hace falta? Yo los estoy hablando en términos muy sencillos. ¿Qué es lo que hace falta en este joven para poder realizar por sí solo su declaración de voluntad? Quiero comprar. Ser mayor de edad. Sí, pero un derecho fundamental, Luis Pedro. Por ser menor de edad, ¿qué significa? Que no tiene una estabilidad laboral. Pues ¿Que posiblemente. aún no es ciudadano? Bueno, para Que ser aún no tiene ciudadano. una capacidad para sí mismo, ¿verdad? Muchas Y gracias. todavía depende, digamos, de los padres, o sea, tiene la tutela de los padres, ¿no? Muchas gracias. Giovanni, Sebastián, como que usted tiene mucha experiencia en la vida. Representante legal, tal vez. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a hablar. Muy bien, Natalie Rosemary. Les digo primero, ¿qué es lo que hace falta, decía yo, ¿no? En este joven de poder realizar por sí solo esa declaración de voluntad? Yo quiero comprar, quiero celebrar un contrato de compra-venta. Menor de edad. De conformidad con nuestra legislación, él no demuestra aún capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, no sé quién intervino, se demuestra con
el cumplimiento de los 18 años de edad. ¿Ya? Nuestra legislación ahí establece. Ya el que está cumpliendo 18 años le nace el deber de inscribirse, ¿verdad? Ante el Estado a través de la institución correspondiente, el SENAP. Ya ahí, porque él ya es ciudadano, el concepto de ciudadano, y es sujeto de derecho completo. De esa manera, llamémoslo, ¿por qué? Porque capacidad de goce lo tiene este joven desde que nació, ¿verdad? Pero la capacidad de ejercicio lo tiene uno, todos pasamos o estamos pasando por eso hasta cumplir los 18 años. Plenamente, pues, la capacidad de goce y de ejercicio se desarrolla, repito, plenamente con la mayoría de edad en nuestra legislación. Hay sociedades hasta los 21 años, ¿no? Pero Guatemala, como otros países, 18 años. Muy bien. Entonces, esta persona, como ejemplo que estamos poniendo, no goza, pero la norma, porque la norma prescribe que para realizar legalmente un negocio jurídico debe ser llevado a cabo con capacidad, por la persona que tiene capacidad de ejercicio. Eso lo dice el Código Civil, aquel artículo 1254, dice el Código Civil. Muy bien. En ese articulito lo consigna de esta manera, les voy a leer. Toda persona es legalmente capaz. Si toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas que a quienes la ley declare específicamente incapaces. Entonces, el mismo Código Civil establece que no puede declarar su voluntad de manera autónoma el menor de edad y el incapaz declarado legalmente por la justicia. ¿Ya? Hay situaciones muy especiales, ¿verdad? Que, por ejemplo, una persona sordo y mudo, por ejemplo. Ahí sí hay una incapacidad. No puede hablar o manifestar su voluntad. Ahí hay algunos que son, por ejemplo, invidentes, ¿no? Pero oye, habla, razona. En tal sentido, hay una incapacidad parcial, podríamos decir. Pero esas son las mismas normas que establecen, ¿no? Que son las mismas normas, especifican con claridad quiénes tienen capacidad para declarar su voluntad, quiénes pueden celebrar negocios jurídicos, pueden realizar un acto concreto para desarrollar su vida, ¿no? Permitido por la ley. Estas normas o la norma, ¿va? Donde manifiesta este concepto de capacidad. También el término de incapacidad. Lo tenemos que buscar en una ley. Y en el mismo Código Civil, jóvenes, primero yo mencioné el artículo 1254 relacionado que toda persona es capaz de hacer una declaración de voluntad, de comprar, de realizar un negocio jurídico, de contraer matrimonio, etc. Pero nos dimos cuenta de que habla, aquí solo yo subrayo dos conceptos que son fundamentales para desarrollar plenamente la declaración de voluntad, si cuenta con capacidad o manifiesta incapacidad. Sí, Rosario. Buenas tardes, licenciado. Yo he escuchado y visto y oído, y no sé si viene al caso, pero dice a veces en el goce de sus facultades mentales, dicen a veces esos acuerdos. ¿Se refiere a esto?
de sus goces, voluntades mentales y volitivas, ¿verdad? Eso, definitivamente. Que lo que yo decía en el caso de los ejemplos que pongo, ¿no? Por ejemplo, un sordo mudo que no oye, que no habla. Ya hay técnica, ¿verdad?, de enseñanza para este tipo de incapacidades que manifiesta una persona. Si realmente no tiene capacidad, en principio, jóvenes, la incapacidad realizar por sí solo el menor de edad, ¿va? Ahora, los otros tipos de incapacidades, por ejemplo, personas mayores de edad, ¿va? Que si nace, si una incapacidad congénita, decía, podría ser el sordomudo, ¿no? Posiblemente, de por vida, y luego podríamos llamarle de esta manera, es analfabeto. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que hay una enseñanza a través de qué técnica tienen los sordos y mudos, ¿no? Pero tienen vista con los ademanes, perdónenme ustedes, no sé cómo se llama esa manifestación, pero las que hacen señales para Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. perfecto, muchas gracias. Lenguaje de señas, sí, Lenguaje pues de posible. señas, licenciado. Ajá, gracias. Sí, exactamente, ya esto, pero si una persona que padece de esta dificultad y que no recibe esa enseñanza, pues definitivamente resulta siendo un analfabeto en el sistema. Por ahí, definitivamente. Ahora, lo que dice, ¿quién dijo? La compañerita que habló de sus capacidades volitivas, mentales y volitivas. Esta es la que, ya dije, que declara un juez. Resulta que hay los alcohólicos, los que padecen de algún vicio, del alcohol, de las drogas que afectan el sistema. Si esa persona tiene deberes que cumplir, pero se encuentra en un estado de no poder manifestarse, expresar su voluntad, de desenvolverse por sí solo. Esas situaciones hay que hacer ver y hacer valer, ¿no?, en las relaciones jurídicas. Todo lo que las leyes operativas, en este caso, establece la obligación de recurrir ante un juez, una autoridad pues, judicial, para que vea, analice y que declare el estado de interdicción. ¿Han escuchado ese concepto? Para ver el estado de este ciudadano, de este sujeto de derecho, incapaz de desenvolverse por sí solo en este momento o en el futuro, pues hay necesidad que se evalúe, que se analice judicialmente ese estado. Si efectivamente es incapaz la persona de desenvolverse por sí solo, entonces el juez tiene toda esa facultad legal, con base, por supuesto, de un proceso, ¿no? Un debido proceso, declarar en el estado de interdicción. Eso significa manifestar la incapacidad de ejercicio de esta persona. A eso se refiere la compañera que manifestó su estado mental y volitiva. Los que padecen enfermedades psiquiátricas, ¿no?, que no pueden desenvolverse por sí solos, tendrán que ser declarados por una autoridad judicial en estado de interdicción. El estado de interdicción posiblemente sea temporal, ¿verdad? A lo mejor la persona se restablece, ¿verdad?, se recupere primero de los vicios, supera ese estado y también aspectos psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Cuestiones así podrá ser superada. Por eso que muchas veces este tipo de incapacidades resultan siendo temporales. Pero de todo esto, jóvenes,
de ver la capacidad y de la incapacidad para declarar la voluntad plenamente, ¿va?, de una persona, pues también estamos que sustentar, mejor dicho, frente, primero, dificultad, digamos. La persona no es posible declarar su voluntad, no puede comprar el vehículo, etcétera, porque no es capaz. ¿Y dónde dice eso? Pues la ley. Bueno, ¿en qué parte de la ley? Pues ahí está el Código Civil. Solo que tenemos que llegar a buscar en el artículo 8, que se relaciona con la capacidad, ¿qué significa capacidad? Y luego en el artículo 9 relacionada con la prescripción de la incapacidad. ¿Qué significa incapacidad? Entonces, para llegar a hacer esa declaratoria, ¿va?, de no poder celebrar el negocio por sí solo, que nos pide en el artículo 1254, tenemos que sustentarlo con el artículo 9, por ejemplo. Primero, ¿qué es capacidad? Pero no lo goza, ¿va?, porque es menor de edad. Y eso es lo que dice el artículo 9 del Código Civil. Por lo tanto, con esta relación que estamos viendo, jóvenes, muchos derechos hay que, para sustentarlo, mejor dicho, para desarrollarlo, hay que vincularlo, ¿no?, entre 2, 3, 4 normas jurídicas establecidas en leyes especiales. Ya sea normas jurídicas establecidas en una misma ley o bien normas jurídicas establecidas en leyes dispersas, podrías llamarlos, para entenderlo, ¿no?, una mejor forma. ¿Cómo vemos con esta poca explicación y ejemplos que estamos poniendo que las normas jurídicas es la disposición legal que concede derechos e impone obligaciones? Una norma legal establece derecho de hacer un negocio jurídico, que decíamos, hay capacidad de declarar mi voluntad de comprar un vehículo, ¿no?, o una casa. Y en esa norma que establece mi derecho de comprar, también aparece o me impone la obligación de que para ello tengo que pagar, ¿no?, una suma de dinero. Solo estamos hablando de este ejemplo concreto para poder ubicarnos en ese sentido. Normas que establecen derechos, pero que a la vez también imponen deberes. Todas las normas jurídicas establecen derechos e imponen obligaciones. Es decir, que una norma jurídica se integra o se compone de dos elementos necesarios, jóvenes. O sea, para ver la estructuración o la composición de una norma jurídica, tenemos que ver dos elementos necesarios, que en este sentido o en este momento es lo que nos corresponde ver. Cómo se integra en esa norma que yo decía. Hay derechos y hay deberes, ¿no?, u obligaciones, por otro lado. Pero esto técnicamente tenemos que analizarlo. Por lo tanto, jóvenes, dentro de la estructuración de una norma jurídica, tenemos que ver dos elementos. Esos elementos son el supuesto jurídico, que otros autores le llaman hipótesis normativa. Porque ustedes van a leer otros libros por ahí, es lo mismo, ¿no? El supuesto jurídico es el primer elemento de toda norma jurídica. ¿Cómo se integra? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se elabora? ¿No? Se escribe el supuesto jurídico o hipótesis, que es la disposición, en otras palabras, ¿no? Pero también en toda norma jurídica se complementa con su consecuencia jurídica, que viene a ser el deber u obligación. Por lo tanto, toda norma jurídica se compone de dos elementos
o condiciones, ¿verdad? Fundamentales, que es ver en toda norma el supuesto jurídico, el derecho. Todo ser humano tiene derecho de contraer matrimonio civil para crear, etcétera, familia, etcétera. Eso es un supuesto jurídico, ¿no? Pero el que, y hay derechos y obligaciones, pero el que incumple la obligación, ya con Luis Pedro no pudimos leer el otro artículo 109, 110, que en esos artículos vienen jóvenes, el deber del hombre de cuidar a la esposa, de pagar, sí, contribuir con el gasto familiar, etcétera, ¿no? Establecer su residencia, etcétera, es un deber. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el que no cumple con eso, si el esposo no cumple con eso, pues será sujeto de una consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica entonces viene siendo el deber. Y si no cumple con el deber, hay un resultado, hay una consecuencia, ¿no? Y la consecuencia es, como quien dice, una consecuencia, es una sanción, ¿verdad? O una coacción de cumplir efectivamente con el deber que se adquirió en su momento. ¿Ya? Entonces, otra norma para poder ver estos dos elementos. Toda persona tiene el derecho de poseer propiedad, por ejemplo. Nadie puede violentar la propiedad. La propiedad es inviolable, ¿no? Pero si aparece un sujeto ahí, ingresa contra su voluntad, esa persona será sujeto de un derecho que le impone una consecuencia jurídica porque ingresó contra la voluntad de aquel en su propiedad. Por lo tanto, puede haber violación al derecho de la propiedad, pueden surgir otros tipos de violación de por ahí el derecho de propiedad. Será sancionada con una pena de prisión o con una multa, qué sé yo. Esa sería la consecuencia jurídica. Entonces, toda norma jurídica, como para terminar un poco acá, se integran de dos elementos fundamentales. Supuesto jurídico, que es el planteamiento del derecho. Y la consecuencia jurídica es la disposición sobre el incumplimiento el atentado contra ese derecho será objeto de esta sanción, de esta obligación, que sería la consecuencia jurídica. El supuesto jurídico en ese sentido contiene las posibilidades que se realice a través de hechos del hombre, hechos naturales, jóvenes, y actos jurídicos. Hechos del hombre, posiblemente el ejemplo que pongo va de que alguien crece dentro de la propiedad de una persona contra su voluntad. Eso es un hecho jurídico, ¿no? Ingresó ilegalmente, porque no tiene nada que ver dentro de esa propiedad. Hechos naturales, ¿qué dijera yo? Un hecho natural, un huracán, un terremoto. Ese es un hecho natural. Afectó, deterioró viviendas. Eso es un supuesto jurídico. Y la consecuencia, deterioro. ¿Y quién puede responder? Palabras muy sencillas, por ese hecho jurídico de carácter natural. ¿Quién va a cumplir? ¿Quién va a intervenir ahí? A resarcir, a reparar daños causados
por un hecho natural. Posiblemente el Estado, dirían ustedes, pero el gobierno, ¿no? Para apoyar y ayudar a los sujetos de derecho que han sido dañados en su vivienda, por ejemplo, en su producto agrícola, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre en este momento estos ejemplos. Y actos jurídicos, pues el que contrajo matrimonio, ¿verdad? Y luego incumple de pasar pensión alimenticia a la esposa, ¿no? Se separa y se va, incumple con su deber de ayudar con la economía familiar, ¿no? El sustento familiar, pues definitivamente será objeto de una consecuencia jurídica, que sería obligarlo a que cumpla con su deber jurídico. Los hechos del hombre y los hechos jurídicos son los que acontecen o se realizan con la voluntad o sin voluntad del hombre, pero que producen consecuencias jurídicas. Hay deterioro de derecho, ¿no? El ejemplo que mencionaban, el derecho de vivienda, el derecho de contar con la producción agrícola, de contar con su, por ejemplo, en el caso de los agricultores en el campo, siembran para cosechar, ¿verdad? Pero si hay un huracán, inunda, pues se pierde, ¿no? Hay una consecuencia ahí. Y entran a apoyar en ese sentido, en el caso de los hechos naturales, la autoridad, ¿no? Generalmente. Bueno, esto es el supuesto jurídico y consecuencias jurídicas. Pero hay necesidad, jóvenes, de profundizar un poquito más en el primer elemento, el supuesto jurídico. Para profundizar aquí no tenemos que aprovechar o irnos con lo que argumentan los tratadistas, los estudiosos de la materia o del tema en este caso. Hay autores que clasifican en un supuesto jurídico en simples y complejos. Y a la vez hay otros autores que manifiestan que los supuestos jurídicos se dividen en dependientes e independientes. Todo esto definitivamente hay que leer y profundizar nuestro estudio con esto. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Sí, Paula Barrientos. Sí, licenciado. Yo solo tenía duda de cuál era el nombre del filósofo que había mencionado, que había nacido aquí en Guatemala. Ah. Bueno, este señor, les voy a decir, se llama, ya se me olvidó a mí, que es filósofo, el don Luis, creo que había dicho. Luis Recasens, Siches, sí, Luis. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Él es un autor que lo pueden encontrar ustedes en la biblioteca. Estamos. Licenciado. Sí, Giovanni. Sí, solo me quedó la duda ahí de, usted dijo de que digamos, una regla de conducta, digamos, la norma jurídica, que es dictada por un poder, pero que tiene, digamos, 3 elementos, digamos, la prescripción, pero yo no anoté las otras 2, ¿cuáles? ¿Una qué, dijo? Cuando dijo los 3 elementos que tiene una norma, la prescripción, y no sé cuáles son las otras 2. Los elementos de una norma jurídica. Dijo bueno. descripción, no prescripción, es la primera que dijo. Entonces, una norma jurídica
se constituyen por proposiciones. ¿Sí? ¿Sí? Proposiciones, prescripción, creo. Descripción, proposiciones, descripción. Gracias, licenciado. Bueno. Muy bien. Bueno. Entonces, si quiere, yo no sé cómo estamos. Sí tenemos tiempo, ¿verdad? Porque yo me confundo con el Fíjese, horario. licenciado, que ya nos toca la otra clase, disculpe. Ya.